Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дири-дири-бом, кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. Mi tío es un toro nahual. Relatos del rancho 100% reales. Catemaco, Veracruz es cuna de impresionantes relatos y eventos suscitados, todos del tema paranormal. De hecho, es considerado a nivel mundial como el lugar con mayor concentración y poder espiritual. También es la cuna del nahualismo, así como la zona de los Tuxtlas, un área de aquelarres impresionantes. Todas las noches, al ocultarse el sol, mi primo se salía de su cama, allí en el suelo, y con curiosidad se ponía a espiar a un enorme toro negro, uno de ojos rojos, uno que llegaba cargando muchos animales por la madrugada, pero en otras ocasiones jalaba para los campos de siembra, que eran de su padre, y se perdía al amanecer. Esto que les quiero contar, señor Chemo San Juan, no me pasó a mí. Más bien, le sucedió a mi primo Jacinto, que en ese tiempo tenía como 11 años de edad, y lamentablemente por una enfermedad había perdido a su madre y a hermanos, quedando solamente con su papá, mi tío Antonio. El niño le decía a su padre que ya no quería vivir allí en San Andrés Tuxtla, y más por las extrañas cosas que sucedían, esto en la noche, con la aparición de un toro negro, pero la verdadera razón era porque a su familia no la mató la enfermedad. Por el contrario, ellos fueron víctimas, pero de los brujos de Catemaco, aquellos que sentían miedo de que en un futuro les pudieran quitar la fama, el trabajo, pero sobre todo que se desarrollaran, ya que ellos tenían descendencia de nahual y una muy buena. Hasta ese momento mi primo no sabía nada, pero se venían cosas increíbles y difícilmente lograría entender estas. Su padre se dedicaba a la agricultura y como eran pobres, no tenían dinero para rentar un tractor, ni mucho menos para comprar un par de toros, esto para arar la tierra. Por eso, el tío Antonio se paraba de madrugada, cocinaba sus frijolitos para que comiera su hijo. De vez en cuando, cazaba según él un venado, algunos patos, e inclusive hasta conejos. Eso sí, de hambre no se morían. Pero también después de hacer sus labores, mi tío se iba temprano al campo y ya regresaba muy tarde. En pocas palabras, se mataba por atender y cuidar a su único hijo, su única familia en ese entonces. Señor Chemo San Juan, esto que les cuento pasó en un lugar de Veracruz, en un lugar famoso por sus encuentros con nahuales y brujas, allí dentro de la selva de los Tuxtlas, donde habitan personas que tienen poderes sobrenaturales, porque son brujos. Dentro de ese enorme terreno se encontraba mi tío haciendo cosas extrañas. Por ejemplo, decían los pocos vecinos que tenía que allí bajaba un toro negro, pero cargado de costales de frijol, y que en ocasiones venía con animales, de quién sabe dónde se traía o tenía. La verdad, ya muchos sospechaban que mi viejo tío era un nahual. Yo lo conocí en persona. Él era humilde, de oficio campesino. De hecho, tenía tierras dentro de la selva, las cuales ocupaba para la agricultura y la ganadería. Pero en el fondo de las cosas,
Mi tío Antonio ocultaba un oscuro secreto, uno que casi nadie sabía, ni siquiera su propio hijo. Dicen que su esposa e hijos mayores sabían que mi tío era uno de los brujos más buenos de Catemaco, pero él jamás se metió con nadie. Lamentablemente, a su familia se la mandaron a silenciar, ya que los brujos sabían que en poco tiempo podían ser desplazados por otros brujos y unos muy fuertes. Una tarde nublada, se miraba una tormenta muy fuerte ahí en San Andrés Tuxtla, y esto era causa de un huracán, uno que ya había tocado tierra justo en Veracruz. Dicen que mi tío cosechaba esa tarde su maíz allí en el monte. Entre relámpagos y lluvia, mi tío seguía trabajando la parcela esa tarde. Fue allí que mi primo subió para llevarle la comida y lo acompañó un rato, pues ya casi se regresaban para el jacal. De repente, se soltó más fuerte la lluvia y por ende se desató la tormenta, y esta llegó con una gran furia. Ante esta situación, mi tío con su hijo se regresaron para refugiarse en su choza, y gracias a Dios, lograron llegar antes de que se desbordara el río. También el huracán llegó, pero con fuertes vientos, unos que tiraron la choza donde ellos vivían. De inmediato mi tío salió por unas maderas para atorar la puerta, y allí pasó la cosa más aterradora de esta historia que cuento. Dentro de la choza se encontraba su hijo, solo esperando a que mi tío regresara. Pero en eso, la fuerza del agua ablandó el piso, y esto hizo que la casa por completo se cayera, sepultando a mi primo de una manera instantánea. Mi tío, al ver que su hijo estaba atrapado allí debajo de los escombros, no sabía qué hacer y estaba a punto de morir. E hizo algo que muy pocos conocen. El lodo y el agua estaban a punto de ahogar a su hijo y tenía que hacer algo de inmediato, o éste fallecería en cualquier momento. Mi tío trató de mover los escombros y nada. Después, con toda su fuerza, jaló a su hijo, pero todo era imposible. Su hijo estaba consciente y sabía que su muerte era inevitable, así que solamente estaba esperando su final para reunirse con sus hermanos y madre. En eso, después de agotar todos sus recursos, mi tío se tiró al piso, rodó 3 veces a la derecha y otras 4 a la izquierda. Después, se sacudió bruscamente y en segundos se paró convertido en un impresionante toro negro nahual. Pero pues no era cualquier toro común y corriente. Este era uno de características sobrenaturales y con una fuerza descomunal, con la cual logró liberar a su hijo, que estaba atrapado debajo de la madera, también del lodo, y estaba a punto de ahogarse. Así que como pudo el nahual, se paró en 2 patas y con sus fuertes brazos retiró los escombros y con sus enormes cuernos jaló a mi primo del pantalón y de esta forma le salvó la vida. El niño estaba sorprendido y sin habla, pues al ver a este ser convertido en un impresionante toro, uno que lo sacó de los escombros y que lo ponía a salvo a un lado del camino real. Se lo juro por Dios, señor Chemo San Juan, cuenta mi primo que estaba impresionado de ver a un ser así de increíble, y por miedo a que éste le hiciera algo, se hizo el desmayado. Él de reojo buscaba a su padre, pero no lo veía por ningún lado. Así que sin saber qué cosa era eso, o quién lo había mandado, pues de repente, al sentir que no era observado,
este toro nahual se volvió a sacudir por 7 veces más, hasta que después de un proceso regresó a su estado de humano. Sin darse cuenta, su hijo ya había visto todo y quedó sorprendido al ver que esta bestia era su padre, pero por algún motivo lo tenía bien escondido. Fue en ese momento que Jacinto comprendió que su padre era el mismo toro, aquel que salía de la casa y llegaba en las madrugadas cargado de animales, y sin duda era el mismo que subía a los campos de maíz para arar la tierra. Cuando me contó todo esto, hasta yo me quedé sin habla. Y es que mi tío era un nahual, una persona que podía cambiar su forma humana en la de algún animal. Se dice que estas personas tienen un pacto con el diablo, pero en su caso mi tío recibió el don de herencia y este se lo pasaría a sus hijos mayores en algún momento, pero ahora venía lo peor de esto que cuento. Mi tío le confesó a su hijo de quién le destruyó a su familia, quiénes lo odiaban, y también le dijo cuáles de todos los campesinos del pantano eran nahuales, y también le señaló cuáles eran de los malos. Ante ese peligro que representaba ser descubierto, mi tío mejor abandonó sus tierras en Veracruz y se vinieron al Estado de México. Y ahora, después de años, me atrevo a contar todo esto tal y como sucedió. Señor Chemo San Juan, para terminar le diré que si me lo permite mi primo Jacinto, les platicaré después en otro relato cómo fue que él adquirió el don del nahualismo. Esto para que mi tío, aquel que se llamaba Antonio, descansara en paz. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los aterradores eventos reales del señor Julián González.